Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Salvador Barrientos, soy pediatra, trabajo en el Hospital Regional de Temuco. Ya nos hemos visto en capítulos anteriores y esta vez vamos a transmitir el 9º capítulo de la 5ª temporada de Doctores en Línea. Como saben, este es un programa de Ufrovisión, el canal de la televisión de la Universidad de la Frontera, que se genera gracias a una alianza estratégica con el Hospital Regional de Temuco, Dr. Hernán Enrique Aravena, y la Facultad de Medicina de la Universidad de la Frontera, con la finalidad de educar a la población en un lenguaje lo más cercano posible sobre temas de salud pública. Este programa es emitido en vivo para Temuco y Padre Las Casas, en señal abierta y desde Concepción a Coyhaique en el canal 48 de Telefónica del Sur, y además se transmite en forma online en todas las plataformas digitales de Ufromedios. En este capítulo estoy muy contento porque tengo el agrado y el orgullo de entrevistar a un muy buen pediatra, a un muy buen broncopulmonar, y además que es amigo, ¿ya? Es amigo mío. Nos formamos juntos en pediatría, fuimos becados de pediatría en la Universidad de la Frontera, y la verdad es que estoy muy contento de poder presentar al doctor Juan Andrés Navarro, broncopulmonar del Hospital Regional de Temuco, para poder hablar hoy día de prevención de las infecciones respiratorias. Hola, doctor Navarro, ¿cómo está? Hola, doctor Barrientos, ¿cómo está? De verdad que es un gusto estar ahora desde el otro lado. Me tocó la semana pasada estar aquí desde el lugar en el que tú estás hoy día de entrevistador, y ahora me toca estar de entrevistado. Así que, como tú lo dijiste, un gusto. Amigos, así que esta creo que va a ser una muy interesante conversación, sobre todo considerando el momento del año, la situación epidemiológica, ¿cierto? La situación en la que se encuentra gran parte de los pacientes o de los niños, ¿cierto? No solo pacientes, sino que los niños de nuestra región y de nuestro país en realidad. Sí, claro, estamos en una situación bien compleja, no solo en nuestra región, sino que a nivel país, con respecto a las infecciones respiratorias. Estamos teniendo una tasa de consultas y de hospitalizaciones, sobre todo aquí a nivel regional, ¿no es cierto?, que es como donde más nos vamos a focalizar, pero también a nivel país, muy alta, súper alta, súper importante. Entonces, eh, ahí Lo que viene. pasa es que la población tiene que saber de que nosotros los pediatras, ¿cierto? Probablemente todos los años nos preparamos para el invierno. Conocemos desde hace muchos años, nuestro país ha impulsado lo que por todo es conocido como la campaña de invierno. Así que nosotros cuando llega abril, mayo, ya sabemos que en algún momento un escenario con aumento de las consultas, con aumento de los cuadros respiratorios, con niños graves, es como algo que nosotros sí o sí lo vamos a tener. Pero probablemente este año sí, sobre todo en esta nueva realidad post-pandemia, ha sido un aumento explosivo y violento de las infecciones respiratorias, que yo creo que lo conversábamos recién en el backstage. Hace muchos años, ¿cierto?, que no había un pic de esta magnitud, y probablemente en los últimos 15 años, probablemente incluso un poquito más, no habíamos tenido un aumento tan importante de la ocupación de camas, de pacientes graves, de pacientes que necesitaran camas críticas, que fue como algo similar a lo que ocurrió en la pandemia del COVID-19, donde las camas críticas de adultos tuvieron que aumentarse, duplicarse, triplicarse o multiplicarse por X. Y ha sido lo que estamos viendo nosotros en pediatría. Hoy en día las formas en las que tenemos nosotros de apoyar a los niños cuando están hospitalizados son mucho más complejas que hace 5 o 10 años atrás. Y a pesar de eso, nuestro hospital hoy día es un hospital mucho más complejo que lo que era hace unos años atrás. Y a pesar de eso, hoy en día nuestro hospital está exigiéndose para poder dar respuesta a las demandas de la población pediátrica. Efectivamente, bueno, tú sabes, yo trabajo también en la UCI pediátrica, y nuestro hospital con gran esfuerzo, ¿no es cierto?, ha logrado prácticamente duplicar las camas de UCI pediátrica, ¿ya? O sea, donde van los niñitos que están graves, los niñitos que necesitan ventilación mecánica, que necesitan ser intubados.
hemos tenido que duplicar las camas actualmente, porque cada día iban llegando niñitos graves que requerían más de esta atención, pues de una atención de unidad de paciente crítico. Y es por eso también Ahora, de que de alguna otra forma quisimos hacer este programa hoy, ¿no es cierto? Como para poder entender y explicarle a la población qué hacer cuando tenemos a nuestros pacientes, a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, ¿no es cierto? O a los niños de la casa con algún tipo de síntoma respiratorio. lo que pasa es que probablemente, y lo que es importante, ¿cierto?, de mencionar es que en esta época, probablemente todas las personas que tengan contacto con algún niño van a ver que durante el invierno los niños sí o sí se enferman. Y eso es algo inevitable y es aún mayor, por ejemplo, en los niños que van a los jardines, a la sala cuna. Un niño que va al jardín o que va a la sala cuna de forma normal se puede enfermar entre 8 y 10 veces en el año. Y cualquier cuadro respiratorio por leve que sea, por resfriado que sea, puede incluso durar una semana o 10 días de evolución. La congestión de nariz, la tos, ¿cierto? Los moquitos, la tos, el hecho de que un niño le duela la garganta, coma mal, ¿cierto? Esos son síntomas como esperables dentro de un cuadro respiratorio y eso un niño lo puede vivir entre 8 y 10 veces durante un año. Entonces, si uno saca cuenta, un niño puede pasar incluso como un tercio del año eh, con síntomas respiratorios. Y los que tenemos hijos en edad de jardín, lo vemos. Cuando uno pasa una semana invicto y uno dice, chuta, esta semana no se enfermó, tú sabes de que probablemente en 1 o 2 semanas más quizá tu hijo va a empezar de nuevo con moquitos, de nuevo con un poco de fiebre, porque es lo que pasa en los jardines infantiles, es lo que pasa en los colegios, en las salas cunas. Por lo tanto, esperar que un niño no se enferme o tratar de evitar así como al máximo, uno tiene que llegar a medidas quizá casi como lo que hicimos en pandemia, que es estar como aislado, y probablemente eso es algo que todavía no es practicable. Entonces, ahí viene la pregunta, ¿no es cierto? ¿Cuándo o cómo reconocer un cuadro respiratorio grave, ¿no es cierto? Por el cual a lo mejor yo debería consultar. Porque si hablamos de que si yo tengo un hijo, sobre todo en jardín infantil, que se va a estar, digamos, con moquitos, con dolor de garganta, incluso fiebre, ¿no es cierto? Puede subir fiebre, pero a lo mejor no necesariamente tengo que consultar, o sea, a lo mejor sí tengo que fijarme en ciertas cosas donde yo digo, no, esto no está bien, a lo mejor sí tiene que verlo un médico. Yo creo que probablemente esta es la pregunta central de este programa y ojalá que la gente que le toque, ¿cierto?, escucharnos pueda probablemente con esto es lo más importante, que quizá hay algo que lo vamos a repetir a lo largo del programa, porque y es una de las preguntas más frecuentes. ¿Cuándo consultar? ¿Dónde consultar? ¿Y en qué cosas fijarse? Y probablemente yo creo que en esta época, con el aumento de infecciones, como están los servicios de urgencia, un paciente que consulte en un servicio de urgencia, por ejemplo, tiene que ser un paciente que tenga síntomas de que le cuesta respirar, tiene que ser un niño que de verdad, no puede ser un niño que esté solo con un poquito de moquito y un poquito de tos. Y eso es algo que probablemente con el paso del tiempo, los que tienen hijos tienen que aprender a manejar algunos síntomas. Eso es algo que nos toca hacer frecuentemente en las consultas de pediatría, bueno, a mí en mis consultas de especialidad como broncopulmonar, educar a los papás en decirle, ¿cierto? Cuando su hijo parta un cuadro respiratorio, no vaya al tiro, porque probablemente el mismo niño que parte con un resfriado que le va a durar 4 o 5 días, van a ser los mismos síntomas al iniciar del que tiene una neumonía. Claro. Y eso lo que va a ir dando, ¿cierto? El mejor momento para consultar es la evolución del niño, ¿ya? Un cuadro que al tercer, al cuarto día ya se va mejorando, ese paciente no necesita quizás ni siquiera consultar, ese paciente se puede quedar en su casa, limpiarle los moquitos, ¿cierto? Si tiene fiebre, saber cuánto paracetamol, por ejemplo, darle, cuánto ibuprofeno uno le puede dar a un paciente o a quién, ¿cierto? ¿Cuáles son los medicamentos que yo sí puedo automedicar o puedo darle a mi hijo por mi cuenta como papá, que probablemente un buen aseo de nariz, ¿cierto? Un paracetamol para la fiebre, un ibuprofeno, eso lo puede manejar cualquier papá en la casa, no necesita consultar en la urgencia probablemente para eso, menos en esta época, porque sí pasa lo que muchos papás temen, de que van a la urgencia y salen como con otro virus, ¿cierto? Puede salir con otro. Probablemente yo creo que en el sentido de cuándo consultar, yo creo que hay que identificar algunos grupos de riesgo y esos grupos de riesgo, algunos están dados por la edad,
estamos en un pic de virus respiratorio sincicial que se caracteriza por afectar a niños pequeños. Por lo tanto, los pacientes menores de 3 meses, especialmente menores de 1 mes o menores de 2 meses, son pacientes que son de mucho más riesgo que un niño mayor de 6 meses o mayor de 1 año. Por lo tanto, un niño menor de 3 meses probablemente con cuadro respiratorio, con fiebre, ¿cierto? Quizá uno no sería una exageración que un papá consulte con un niño para asegurarse de que esté bien, por el riesgo de que un cuadro respiratorio pueda evolucionar rápido a un cuadro grave. Pero en niños más grandes no necesariamente es así. Grupos de riesgo también son, por ejemplo, los niños prematuros extremos. Estuvimos aquí la semana pasada hablando con el doctor Andrés Román, jefe de la neonatología, la importancia, ¿cierto?, de reconocer a los niños prematuros extremos como pacientes de riesgo. Y pacientes que tengan algún otro tipo de condición, ya sea enfermedad respiratoria crónica, por ejemplo, asmático, ¿cierto?, crónico respiratorio, que estén con medicamentos para alguna patología respiratoria, pacientes con alguna condición, por ejemplo, como los niños con síndrome de Down, siempre son niños que nos dan a veces cuadros un poco más graves, o niños que tengan algún tipo de condición que, por ejemplo, algún problema al corazón o algún problema a sus defensas. Estos niños, ¿cierto?, uno debe esperar que consulten antes. En el resto de los niños que son sanos, ¿cierto?, uno puede esperar a veces un poco la evolución del cuadro. Claro, o sea, en definitiva, uno debería primero como saber, ¿no es cierto?, de que el niño que está en nuestra casa, ¿no es cierto?, se va a enfermar sí o sí, probablemente más de 2, 3, 4 veces en el año, ¿cierto? Y está dentro de lo esperado. Ya eso no quiere decir que tenga defensas bajas o de que a lo mejor, no sé, tenga alguna cosa más grave, más compleja. Pero, sin embargo, yo debería saber de que si se enferma mi hijo y es guaguita, ¿no es cierto? Menor de 6 meses, menor de 3 meses, sí debo consultar, ¿no es cierto? Porque esas guaguitas chiquititas tienen más riesgo de que estos resfriaditos, ya, sobre todo si están con fiebre alta y todo, pudieran complicarse, ¿no es cierto? Y hay otros tipos de pacientes, otros tipos de niños que también debieran consultar, digamos, en urgencia, que son los que tienen otros factores de riesgo, ¿no es cierto? Los niñitos con síndrome de Down, ¿no es cierto? Los prematuros, como dice el doctor. Sin embargo, si son niñitos mayores, escolares, ¿no es cierto?, de enseñanza media, a lo mejor no necesariamente pueden empeorar o no necesariamente pueden tener alguna neumonía o alguna complicación que requiera consultar en una urgencia y lo podemos manejar en la casa, ¿cierto? Y ahí va Y esa pregunta, ahí, ¿sí? Y ahí va la sí, pregunta de qué podemos hacer en la casa. O sea, ¿qué medicamentos podemos administrar nosotros, ¿no es cierto? Como papá, como tío, como abuelito, sin tener que consultar al médico. Por ejemplo, podemos usar paracetamol, que es un medicamento, podemos usar a lo mejor cosas naturales, las sé, flores pectorales, yo me acuerdo de mi abuelita me ponía alcanfor en el pecho, ¿no es cierto? O como remedios así medio de la sapiencia popular, ¿no es cierto? Que a lo mejor pudieran aliviar un poco los síntomas de nuestros niños, o no puedo hacer nada de eso. Sí, mira, vamos a ir por partes. Yo creo que algunas de las cosas, y lo estamos viendo en algunas de las imágenes de apoyo, entender de que probablemente la congestión de nariz, los moquitos, va a ser uno de los síntomas lejos más frecuentes. Así que en los bebés muy pequeñitos, el aseo de nariz, el ponerle algún tipo de suerito por la nariz, el limpiarle la nariz, hoy en día existen algunos tipos de como aspiradores para la nariz, ¿cierto? Es demasiado importante porque los bebés pequeños solo respiran por la nariz. Si nosotros le tapamos la nariz, es como que el niño le estuviéramos tapando la cañería principal del aparato respiratorio. Así que, uno, aseo de nariz. Eso de distintas formas. Hoy en día incluso hay algunos videos por ahí, de hecho están las imágenes de apoyo con jeringa, ¿cierto? Con distintos dispositivos de distintas marcas que hay para hacer aseito de nariz. Muy importante el aseo de nariz. ¿Ya? Hay una forma de limpiar también, doctor, así como con algodón y agüita también, ¿no es cierto? Por si no podemos comprar los dispositivos, ¿no es cierto? Porque hay en el mercado hay un montón de dispositivos, pero algunos son medios caros, entonces a lo mejor puede ser también, ¿no es cierto?, con agüita. ¿Y eso de qué es con agüita con sal? Sí, eso... ¿Qué tiene eso? Sí, eso se puede, ¿eh? De hecho, los dispositivos que venden, por ejemplo, en el mercado, la mayoría son agüita con sal, ¿ya? Pero tiene que ser en cantidades poquitas, como una puntita, una cucharadita para una tacita. Es poquita la sal que hay que ponerle, porque si no puede resecar mucho la mucosa de la nariz. Así que tiene que ser poquito.
¿ya? Claro. Y lo otro es que la guaguita chica, aparte de respirar por la nariz, ¿no es cierto? Y cuando toma pechito, sobre todo, ¿no es cierto? Porque en definitiva, si la nariz está tapada, tampoco va a tomar pecho. Entonces, a lo mejor la recomendación también es, claro, es hacer el aseo nasal frecuente y sobre todo antes de tomar pecho, para que pueda alimentarse bien y no se ahogue tomando pecho. Así es. Eso es muy importante. Entonces, yo diría, punto uno, ¿qué hacer en la casa? Bueno, limpiar la nariz, absolutamente. Eso es un check. Y lo otro, manejar la fiebre. Yo creo que, sobre todo, hablamos de los menores de 3 meses. Los menores de 3 meses, bueno, consulta precoz. Ir a la urgencia o ir al médico, buscar la atención en los servicios de urgencia, los consultorios, ¿cierto? Buscar atención con una guagua chiquitita. Pero el niño más grande, ¿cierto? Sobre todo ya mayores de 6 meses, mayores de un año, esos niños, uno puede manejar la fiebre en la casa. ¿Ya? O sea, todo papá debiera saber, debiera preguntar en su control sano, por ejemplo, son bebés que todavía están en control de niño sano. Si mi hijo se enferma, ¿cuánto paracetamol tengo que darle? ¿Cuánto? ¿Qué otro medicamento más puedo usar? ¿Ya? Esas cosas ustedes tienen que preguntárselas en sus controles sanos o preguntárselas a su médico, ¿cierto? Porque la verdad es que solo una consulta de urgencia para ese motivo de consulta de fiebre solamente, a veces en un niño más grande no es necesaria. ¿Ya? Siempre y cuando la fiebre esté partiendo, un día de fiebre, en el segundo día de fiebre, ya cuando la fiebre se prolonga, efectivamente sí es un signo de alarma, ¿cierto? Es algo que a nosotros a veces nos preocupa porque puede haber alguna infección, ¿cierto? Un poco más severa, ¿ya? Una fiebre que va ya al tercer, el cuarto, el quinto día, de repente nos llegan algunos niños con fiebre, esos pacientes tienen que ser vistos por algún médico. Doctor, ¿Ya? ¿y o Entonces, sea, puedo usar paracetamol entonces? ¿Sí? sí, de todas maneras, yo no tengo ningún En problema, gotas, eso es algo que ¿cierto? sí, hay distintas formas de administrar paracetamol. El paracetamol es un medicamento que es muy versátil en pediatría, o sea que existen distintas formas de administrarlo. Existe en gotita, existe en jarabe, existe en comprimidos para niños, existe en comprimidos para adultos. Y es muy importante que usted consulte con su médico. No vamos a hacer aquí la recomendación, ni siquiera vamos a decir la regla clásica. Habitualmente uno enseña 3 gotas por kilo, eso tiene sus bemoles y tiene sus cosas, sus detalles. Lo mejor es que ustedes lo consulten con su médico, que se aseguren de que a veces incluso la marca influye, ¿ya? En el sentido de que hay algunos que vienen más diluidos, otros vienen menos concentrados, ¿ya? Así que, como regla general, habitualmente uno dice 3 gotas por kilo, muchas marcas son más que eso, así que ojo con eso. En atención Existe paracetamol primaria y generalmente en las casas hay otros medicamentos también, por ejemplo, diclofenaco. ¿Es recomendable el diclofenaco en a gotita? Porque nosotros, hay diclofenaco en gotas también y en supositorio. correcto, a nosotros yo por lo menos trato de dejarlo siempre como una última alternativa para bajar la fiebre. Siempre mi primera alternativa es paracetamol. Entonces, Paracetamol. eso también es importante porque hay muchos papás que de repente dicen, no, es que mi hijo no le baja con paracetamol. Yo le aseguro a ese papá que probablemente no le está dando la dosis correcta. Claro. Eso es, o sea, fijo que no le está dando la dosis correcta, que ¿Y debe el ser una dosis ibuprofeno? insuficiente. El ibuprofeno, que hay Sí, ibuprofeno en jarabe también, hay harto ibuprofeno en jarabe. yo por ahí voy a mi segunda alternativa. Si una fiebre, porque el paracetamol se puede incluso dar hasta cada 6 horas. Si Claro. hay fiebres a veces que vuelven a subir antes de eso, una segunda alternativa bastante segura, sobre todo para mayores de 6 meses, idealmente mayores de un año, porque hay algún riesgo, ¿cierto?, de compromiso renal. Así que hay que recordar ahí, por eso siempre primero paracetamol, porque es lo más seguro también para los niños. Como Claro. segunda Si es menor de un alternativa, año, es 100% paracetamol, ¿cierto? sí, sí. Y Mm. de ahí el ibuprofeno, que se puede dar en jarabe también. Diclofenaco yo por lo menos trato de no usar. Mm. Sí, de no usar. Los supositorios son como para un peso específico. Si tú te puedes quedar corto, le puedes dar mucho. Las gotitas a veces también te puedes pasar. Mm. No es un medicamento que yo utilice habitualmente en mi práctica clínica. O sea, no hay Yo no como un indico. paracetamol en cuanto a seguridad y efectividad, ¿cierto? No, no. Yo aprendí de papá, yo aprendí mucho a usar el paracetamol jarabe. Ahora me gusta mucho. Mi hijo toma puro paracetamol jarabe. Me gusta mucho. Perfecto. Hay que aprender a conocerlo, porque además te permite dosificar mejor, ser mucho más exacto en la dosis. Pero Uh-huh. eso son cosas, por ejemplo, que uno tiene que, como yo les digo a la gente que nos esté escuchando, hay que preguntárselas a sus pediatras, en su control de niños sanos. Si mi hijo se enferma, ¿cuánto paracetamol tengo que darle? Eso es algo súper sencillo de hacer. ¿Ya? De ahí en adelante, cualquier otro tipo de medicamento, diría yo, no debiera ser automedicado. Yo quiero hacer un énfasis súper importante en lo que tiene que ver, por ejemplo, con los jarabes para la tos. Y entender un poco que la tos es uno de los síntomas más frecuentes de consulta, ¿ya? Que a veces puede ser muy molesta, pero
yo invitaría a la gente que nos está escuchando a entender de que la tos es el principal mecanismo que tiene el pulmón para defenderse. Es la forma en que tiene de sacar los flemas, de sacar los pollitos, ¿cierto?, del pulmón, es tosiendo. La tos es un mecanismo muy efectivo de limpiar el pulmón, ¿ya? Entonces, si nosotros le quitamos esta herramienta de defensa al pulmón, ¿cierto?, lo estamos dejando mucho más propenso a una infección más grave, por ejemplo, a que esas flemitas, ¿cierto?, se queden ahí atrapadas, puedan tapar un bronquio o puedan infectarse con algún otro bichito, ¿cierto?, con alguna bacteria, por ejemplo. Entonces, nunca hay que tener el concepto de que uno debiera cortar la tos o dar jarabes para la tos. O sea, yo como broncopulmonar, por ejemplo, soy anti jarabes para la tos, ¿ya? Hay que entender que nunca un jarabe va a estar bien indicado si el objetivo que tiene es cortar la tos, ¿ya? La tos hay que verla siempre como un mecanismo de defensa para el pulmón. Ahora, en relación a tu pregunta anterior que tenía que ver con los como secretos naturales, remedios naturales o cosas que la gente puede hacer, la verdad es que nosotros no somos muy de oponernos a eso, porque la verdad es que hay muchas de esas cosas que están en la cultura popular que algunas alivian los síntomas, ¿ya? Algunas como, qué sé yo, estos tecitos pectorales, sobre todo, mira, tengo mi compañero aquí, lo vamos a sacar de la pantalla. Lindo tu gato. Sí, sí. Mira, lo que yo haría solo énfasis en algunas cosas. Uno, como muy efectivo, la miel. ¿Ya? La miel está muy demostrado de que reduce los síntomas, Palto miel, calma por la tos. ejemplo, yo me acuerdo que, o sea, que venden incluso como unos jarabes de palto miel. Sí, de todas maneras, el cuesco de la palta, pero la miel en particular, hay muchos estudios que apoyan su uso. O sea, esto no es solo creencia popular, es que hay estudios que apoyan el uso de la miel. Yo tenía, de hecho, uno de mis profesores en la Universidad Católica en Santiago, él recomendaba el uso de miel, pero él se lo recomendaba a sus pacientes que lo usen como un medicamento, así como una cucharadita cada 6 horas, cada 8 horas, use la miel, ya, porque le va a calmar la tos. De todas maneras, la miel calma la tos. ¿Cuál es la única salvedad que hay que usar? Es que la miel no se puede usar en menores de un año. Eso, bajo ningún punto se puede usar miel en menores de un año. ¿Ya? Entonces, el niño mayor de un año puede usar miel, puede tomar tecito con miel, sí, puede tomar tecito con miel. ¿Ya? Yo en eso absolutamente a favor. En relación a otros secretos, así como yo ahí tengo por lo menos alguna, como, si alguien quiere usar, si alguien quiere poner la cebolla debajo de la cama, esa ha estado muy de moda el último tiempo, la cebolla debajo de la cama, el tecito pectoral, el palto miel, qué sé yo. Hay jarabes que van por la onda de los naturales que Sí, pueden ayudar a calmar algunos síntomas, pero hay que tener ojo y vuelva a lo mismo. Nunca algo tiene que estar destinado a calmar necesariamente la tos, porque la tos hay que dejar de verla como un enemigo. La tos es la forma que nosotros tenemos de ayudar a nuestro pulmón a limpiarse. perfecto, súper bien. Entonces, tenemos aseo nasal, uso de paracetamol en caso de fiebre y no usar antitusígenos, que se llaman, ¿no es cierto? A no usar jarabes para la tos, ¿no es cierto? Y Correcto. sí podríamos usar, ¿no es cierto?, algunos secretos de la abuela, ¿no es cierto?, de la cultura popular, siempre y cuando no vayan en dirección al daño del niño, porque igual hay cosas como que de repente que pudieran afectar, ¿no es cierto?, la salud de nuestros pequeños. Súper. Correcto. Recordar, por ejemplo, perdón, ahí Sí, importante, ¿cierto? Recordar que nosotros como pediatras, ¿cierto? Recomendamos tratar de evitar, por ejemplo, el consumo de azúcar. De repente te pones, ¿cierto? Una agüita cargada al azúcar con azúcar común. Eso, obvio, uno no lo va a recomendar por otras cosas, por ejemplo. ¿Ya? perfecto, perfecto. Bueno, y evidentemente nosotros como pediatras, ¿no es cierto?, abogamos siempre a la prevención, ¿no es cierto? O sea, nosotros tenemos que evitar de que nuestros hijos se enfermen. Ahí va la pregunta, ¿no es cierto?, donde queremos ingresar ahora. O sea, ¿qué puedo hacer yo en el hogar para prevenir de que mi hijo tenga una infección respiratoria? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Yo creo que nosotros aprendimos mucho a raíz de la pandemia del COVID. La pandemia del COVID nos trajo la prevención a las casas. Y ahí nosotros, ¿cierto?, aprendimos sobre, por ejemplo, ventilar las casas, lo importante que es, ¿cierto?, que uno aquí en Temuco hace frío. Yo sé que esa es una recomendación que siempre genera harta como reticencia a veces de las familias, pero qué importante es ventilar las casas. Hay que buscar algún horario en el que uno pueda y ventilar los ambientes, ¿ya? Eso limpia, ¿cierto?, de distintos microorganismos, recambia el aire, ¿ya? Por lo tanto, ahí sí hay algo que está absolutamente recomendado dentro de lo que se pueda en estos días de frío invierno en la Araucanía.
Lo otro que es muy importante, y yo creo que donde hay que poner probablemente el mayor foco, es que los niños se enferman porque están en contacto con alguien enfermo. Entonces, probablemente un niño, ¿cierto?, que recibe, por ejemplo, visita de alguien resfriado, ¿ya? O que va a un lugar muy encerrado donde hay más personas enfermas, ese niño, fijo que se va a enfermar. Entonces, lo que uno debe hacer durante esta época, que sabemos que hay mucha gente enferma, es evitar los lugares muy concurridos, ¿cierto? No llevar a los niños, por ejemplo, al mall, no llevar a los niños al supermercado, no llevar a los niños a lugares donde van a estar muy, ¿cierto?, en ambientes con mucha gente. Nosotros en esta época recomendamos, sobre todo si uno tiene un paciente de riesgo, evitar incluso algunos tipos de reuniones sociales, ¿ya? No lleve a su hijo a un cumpleaños, no lleve a su hijo, ¿cierto?, a alguna celebración donde hay mucha gente, que todos van a querer ver la guagua, abrazar al niño, tomarlo en brazos, sobre todo con los pacientes que son muy pequeñitos. Nos pasa frecuente cuando hay un bebé en la familia se revoluciona, todos quieren tener al bebé cerca, ir a verlo, ¿cierto? Y muchas veces la gente no toma estas precauciones de que lo que para un adulto puede ser un resfriado simple y común, que va a tener un poquito de moquito y un poquito de dolor de garganta, para un niño pequeño, efectivamente, eso se puede transformar en una bronquitis, se puede transformar en una neumonía, se puede transformar en un cuadro que lo lleve a un servicio de urgencia, a un hospital, a una UCI. Sí, la verdad es que puede sonar un poco incluso exagerado, ¿eh? Pero la visita a los bebés, a los recién nacidos sobre todo, no es recomendable, no es recomendable. O sea, hoy en día nuestra UPC, nuestra unidad de paciente crítico, el 90% yo creo de los pacientes graves que están son todos menores de un año, o incluso menores de 6 meses. Entonces, claro, preguntar, ¿van a venir? Sí, y alguien está resfriado, alguien está enfermo. Sí, la verdad es que estoy un poco resfriado, pero no importa, no, sí importa, no vengan, no, visítenlo en otro momento. Lo siento mucho, pero no quiero que mi hijo se enferme. Y no se trata de ser pesado, ni mucho menos, pero los niños pequeños se enferman y se enferman grave. Entonces, sí, el contacto con personas enfermas hay que preguntarlo y hay que evitarlo. Eso es súper, súper importante. La ventilación, como dice el doctor, también es súper importante. Claro, aquí en el sur es un poco complejo, pero como dice el doctor, en algún momento buscar un momento del día donde hacerlo, y a lo mejor por secciones, un rato ventilo una pieza, cierro ventana, después ventilo otra. No es que tengamos todas las ventanas abiertas de la casa, pero sí, y está comprobado, ¿eh? Hay estudios que hablan sobre los beneficios de la ventilación en los hogares. Y el resto de cosas, Salvador, tiene que ver, por ejemplo, con que cuando un adulto va a estar expuesto, por ejemplo, qué sé yo, a transporte público, a ir a hacer un trámite en un lugar donde va a estar, qué sé yo, ir al banco o algo, utilice mascarilla, por ejemplo, lávese las manos. ¿Sirven, doctor? Sí, sí, son Sí, efectivas las mascarillas. de todas maneras, reducen el riesgo de contagio, ¿cierto? Y reducen el riesgo de que si yo tengo síntomas respiratorios, yo ande diseminando o contagiando a otros. Así que, absolutamente, nosotros aprendimos, hay distintos niveles de mascarilla, hay mascarillas comunes, ¿cierto? La mascarilla tiene que ser cambiada cada cierto rato, no nos va a servir la misma mascarilla común y corriente una semana completa. Hay mascarilla de distinta calidad, pero una buena mascarilla, de todas maneras, reduce los síntomas respiratorios. De Sí, hecho, nosotros, por ejemplo, en el la hospital, ¿cómo nos pandemia, protegemos? claro, terminó la pandemia y nosotros, todo el sistema de salud público y privado del país sigue utilizando mascarillas en sus centros de trabajo. O sea, eso es algo que nosotros no dejamos de hacer. ¿No? O sea, y en nuestros casos, además, expuestos a infecciones respiratorias graves, utilizamos mascarillas como de alto poder de filtro. Claro. Así que eso también es importante. Existen los purificadores de aire. ¿Qué son los purificadores de aire y sirven realmente? Sí, mira, eso ha sido una pregunta muy frecuente en este invierno. Se han puesto como bien no sé si de moda, pero han aparecido en el mercado, ¿ya? Han irrumpido en el mercado distintos tipos de filtros o de purificadores de aire, y algunos de ellos sí pueden tener una utilidad en poder filtrar partículas, en filtrar microorganismos. Tienen que tener algunas características los filtros, sobre todo los filtros EPA, que son los que están más demostrados. Ya, perfecto. O sea, sí sirven, pero con ciertas condiciones. Claro, mira, tengo un paciente que va pasando. Ese es el aloncito, ¿no? Sí, mi chiquitito ya está en su hora de dormir.
de dormir, sí, pues a esta hora ya los niñitos pequeñitos ya tienen sueñito y andan medio mañecitos, ¿cierto? Sí, sí. Bueno, ahí uno tiene Está que bien. ser también sensible con eso. Uno tiene que ser sensible con eso, atento a los síntomas que pueda tener un niño, ¿cierto? Porque claramente cuando un niño está enfermo, es un niño que se siente mal, es un niño que come mal, ¿cierto? Es un niño que quizás esos días no se va a querer tomar la leche, es un niño que durante esos días hay que ser un poquito más flexible con algunas cosas. Se te van a desarmar la rutina, sí o sí, en un día en que un niño esté con síntomas respiratorios. Todos los que somos papás, ¿cierto? Y nos toca lidiar con eso, no, nos ha tocado. Sí, en definitiva, como reforzar igual, aprovechar de reforzar, ¿no es cierto?, cuáles son como los síntomas de alarma, ¿no es cierto?, sobre todo en un bebé, que son los pacientes que tienen más factores de riesgo de poder enfermar gravemente, es que precisamente como lo dice el doctor Navarro, o sea, son pacientes que tienen compromiso el estado general, dice uno, ¿ya? Pero son niños, claro, que son tan decaídos, ¿no es cierto?, que no se conectan bien con el medio, están como siempre queriendo dormir, y que tienen rechazo alimentario, o sea, que no se alimentan bien como antes, o toman pecho y se cansan, o simplemente rechazan la tetita, ¿no es cierto? Empiezan a aparecer otros síntomas, o sea, está el compromiso estado general, el Sí, rechazo alimentario, y empiezan los síntomas respiratorios un poco más importantes. O sea, empiezan a sí. notarse las costillitas, ¿cierto? Respiran en forma más rápida, más apurada, se ve agitado el niño, ya incluso como Sí. cansado. Mira, eso es súper importante de poder aclararle a la gente, ¿cierto? De decir los síntomas cuando un niño ya no está evolucionando bien. Y eso va a pasar sí o sí por un niño que va a respirar rápido, por un niño que va a tener una respiración agitada, un niño que no se alimente bien, en un niño sobre todo que tome pecho, por ejemplo, eso claramente son síntomas de consultar al servicio de urgencia, ¿ya? Sobre todo un niño, por ejemplo, que duerme mucho y que ni siquiera despierta, por ejemplo, para alimentarse, para tomar líquido, eso claramente son síntomas de alarma. Y esos son los síntomas que también uno debe aprender a reconocer. Esos son los síntomas que nos pueden llevar a consultar, ¿cierto?, en un SAPU o cuando una de las preguntas a veces frecuentes, ¿cierto?, tiene que ver con los papás, ¿cuándo lo llevo en la urgencia, en la noche, por ejemplo? Mi hijo está Claro. respirando mal. Y eso es parte del reconocer, ¿cierto?, cuando un niño respira rápido, se le hunden las costillas, ¿cierto?, se queja cuando respira, ese paciente debe acudir a urgencia. Incluso de repente se escuchan los gatitos, dice la gente, tiene gatitos en el pecho, ¿no es cierto? Se escuchan como la sibilancia, los roncos, así que le suena el pechito, ¿no es cierto? Y si acompañado de todos los síntomas que dice el doctor, evidentemente ese niño tiene que consultar, más si es guaguita, ¿no es cierto? Es pequeñito. Totalmente. Eso de los gatitos, ¿cierto? Es un síntoma muy frecuente de cuando los bronquios se apretan, ¿cierto? De la bronquitis, de lo que en esta época son las bronquiolitis o de las neumonias por virus. Todo el virus sincicial se acompaña muy frecuente de ese silbido al pecho. Y eso hay que reconocerlo porque habitualmente ese paciente va a necesitar algún tipo de medicamento, puede necesitar algún tipo de inhalador y puede ser un niño que con el paso del tiempo, es importante mencionarle a la gente que los niños, ¿cierto?, cuando tienen mucho esfuerzo para respirar, se cansan de respirar. Mm, Y eso es lo que hace que de repente vayan a requerir algún tipo de ventilador mecánico o de ayuda para respirar. claro. Doctor, ¿y cuáles son los virus que están que tienen más, se encuentran circulando más en estos momentos? El virus respiratorio sincicial es uno, pues yo creo que es más Sí, frecuente. lejos, lejos. Ese es nuestro gran enemigo en esta época, el virus respiratorio sincicial. Pero el virus, además, hoy en día tenemos otras estrategias de diagnóstico. Antes no teníamos tanta estrategia de diagnóstico. Hoy en día contamos con. La pandemia también nos dejó algunas cosas buenas, que era posibilidad de diagnosticar otros virus. Y ahí podemos diagnosticar hoy en día, ¿cierto? Virus de la influenza, anda bastante circulando. Adenovirus. El de adenovirus es un virus bien pesado porque da fiebres largas, da síntomas de repente como de conjuntivitis, da una faringitis con mucho dolor de garganta, eh, pero en esta época la verdad es que circulan muchos virus, o sea, uno está acostumbrado a 4 o 5 nombres, pero la verdad es que en esta época circulan muchos virus. Incluso hemos visto pacientitos con virus de varios, o sea, un paciente con BRS más adenovirus, o BRS más rinovirus, o BRS más influenza, o BRS adenovirus influenza, así como una mezcla de virus en Sí, un solo paciente. sí, de todas maneras, pero a veces eso en algunos niños se ha demostrado de que pudiera generar como cuadros más graves.
pero en otros a veces ni siquiera están demostrados, sobre todo a veces en algunos pacientes, pero como que se mezclan los síntomas, porque algunos virus generan más obstrucción, otros virus generan fiebres más prolongadas, por ejemplo, como mencionábamos, la influenza. Ahí lo más importante de recordar también es que la influenza tiene vacuna, entonces la gente ya debiera haberse vacunado al inicio de la campaña de vacunación, porque todavía no tenemos un aumento tan importante. Si alguien no se ha vacunado y está en la población de riesgo, la recomendación siempre es vacunar contra la influenza. Así que también ahí probablemente hay otra recomendación que tiene que ver con prevención, porque las vacunas están muy orientadas a la prevención. Las vacunas de los niños, de los lactantes, ¿cierto? De los 2, 4, 6 meses del año, están orientadas a la prevención, y la vacuna de la influenza, que es estacional. Claro, y lo que pasaba clásicamente antes era, claro, que venía el pic de VRS, de virus respiratorio sincicial, empezaba a bajar y empezaba detrásito a subir la influenza, ¿no es cierto? Empezaba el pic de influenza. Y evidentemente era importante, muy importante, tener a los niños que tienen indicación de esta vacuna, tenerlos vacunados, ¿ya? Porque y saber también de que el que se vacunen no significa que no les va a dar influenza o no se van a enfermar, ¿ya? Sino No, que... eso es uno de los miedos más frecuentes de la gente, que dice, yo me puse la vacuna y me resfrié igual. Y claro, en el invierno circulan 5, 10, 15 tipos de virus. Tú te puedes tomar otro virus o te puede dar influenza también, pero probablemente no te va a llevar al hospital, pero te va a dar mucho más leve, que es lo que busca la vacuna finalmente. La vacuna lo que busca es que las infecciones sean más leves. Exacto, o que no te dé la influenza que mata, o la influenza mala. Por supuesto, por supuesto. Entonces, yo creo que es muy importante que los mensajes queden claros, ¿cierto?, en relación con la población. Pacientes pequeños o pacientes que les cueste respirar deben acudir a urgencia. Y en esos signos son los que la gente se debe como ir educando. Ajá, súper. Ahora, si hablamos de que mi hijo se puede enfermar varias veces en el año, sobre todo si va al jardín, si va al colegio, ¿cierto? ¿Cuándo puedo pensar yo en que a lo mejor mi hijo o mi sobrino o mi nieto tiene una condición crónica? De que a lo mejor tiene algo más allá de que se esté como resfriando y enfermando varias veces en el año. Sí, esa es una pregunta muy buena, porque probablemente son la mayoría de los pacientes que terminan llegando, por ejemplo, a la consulta con el broncopulmonar, creen que su hijo puede tener algo crónico. Y ahí, por ejemplo, dentro de las enfermedades más frecuentes está el asma, por ejemplo, las alergias, ¿ya? Y que se caracterizan principalmente por episodios como recurrentes de bronquitis. O sea, que un niño tenga una bronquitis en un año, eso puede ser dentro de lo normal de un niño que va al jardín, pero un niño que tiene 4 o 5 bronquitis en el año, o que cada resfriado termina en una bronquitis, por ejemplo, ese es un paciente que algo crónico puede tener. Y dentro de eso, por ejemplo, las enfermedades más frecuentes es el asma bronquial, ¿ya? Y también la patología alérgica, ¿ya? Otra forma de diagnosticarlo también tiene que ver con que un niño como que nunca se mejora. En esta época eso a veces es algo difícil de diagnosticar, porque los niños saltan de un virus a otro virus, ¿ya? Pero hay niños que a veces de verdad pasan por épocas donde están todo un mes con moco, por ejemplo, todo un mes con tos. O hay niños que pueden tener otros síntomas que son clásicos de la enfermedad, por ejemplo, hay niños que tienen mucha tos en la noche, sin estar resfriados, ¿ya? Y también el ambiente dentro de una familia, porque a veces hay familias donde el papá también fue asmático cuando chico, la mamá es alérgica, el hermano también usa inhaladores, y esas cosas van haciendo pensar que un niño pueda tener alguna enfermedad crónica. Y esos son los pacientes que finalmente tienen que llegar donde un especialista, a veces canalizados primeramente por un consultorio, ¿cierto? Pero luego debieran llegar en algún caso al broncopulmonar, por ejemplo. Súper, súper bien. ¿Existirá algo, doctor, que de verdad le pueda dar yo a mi hijo para que no se enferme tanto? De repente las mamás preguntan si le podemos dar vitaminas, por ejemplo, un jarabe para fortalecer las defensas, ¿cierto? Para ver si no se enferma tanto el año que viene. ¿Ah? Como que prepararlo para el invierno con algo para que no se enferme. Sí, yo diría que denle mucho amor a su hijo nomás. La verdad es que todos los estudios que se han hecho para tratar de determinar, ¿cierto?, que algo, o sea, el día en que alguien invente algo para que un niño no se enferme, ese tipo se va a hacer famoso y millonario, alguien me dijo una vez también. Pero probablemente un niño que está expuesto se va a enfermar. Y buscar que no se enferme, yo creo que a veces es medio utópico. Yo diría mucho más, ¿cierto?, a tratar de evitar infecciones graves. Hoy en día hay algunas cosas, pero la verdad es que yo, como regla general,
diría que un niño que está sano, que se alimenta bien, ¿cierto? Que no tiene, no sé, algún grado de desnutrición, no tendría por qué necesitar algún grado de vitamina, al menos para no enfermarse, ¿ya? Puede que quizá le falten algunos nutrientes si es un niño muy selectivo, de repente que hay algunos alimentos que no los consume bien, pero el creer que algún tipo de vitamina puede ayudar, por ejemplo, a que un niño se enferme poco, eso pudiera ser discutible, la verdad. Nosotros como recomendación general yo diría que no. Hoy en día hay algunas cosas, pero yo creo que tiene que ser siempre bajo la evaluación de un especialista. Pero sí recordar la prevención, las vacunas generales, ¿cierto? Eso bajo cualquier indicación siempre. Y una buena alimentación. Claro, súper bien, súper bien. Bueno, ya casi estamos terminando, nos quedan unos 3 minutitos, ¿no es cierto? No sé si a lo mejor para cerrar quisieras dar unas palabras al cierre para poder ir terminando nuestro capítulo de Doctores en Línea del día de hoy. Sí, por supuesto. Mira, yo creo que hay que transmitir a la población de que todavía estamos en un pic de infecciones respiratorias que no sabemos efectivamente cuándo va a pasar, porque esto no tenemos, ¿cierto?, la forma de saberlo. Ya sabemos que en algún momento va a pasar, pero no sabemos cuándo. Entonces, por lo tanto, a la población, ¿cierto?, no un llamado a la alerta ni a infundir pánico, no, pero sí algún sentido de responsabilidad. Y ese sentido de responsabilidad pasa por hacernos cargo de nuestros niños cuando están enfermos, de no enviarlos al colegio, al jardín, ¿cierto?, cuando están con síntomas respiratorios, y de hacer buen uso de nuestro sistema de salud, que ya de por sí está sometido al estrés propio, ¿cierto?, del aumento de las consultas. Por lo tanto, implica, ¿cierto?, esta consulta responsable, no la consulta por cualquier síntoma leve, sino que la consulta cuando el niño de verdad se está agravando y buscar los otros canales para resolver este otro tipo de dudas, ya sea en los consultorios, ¿cierto?, y tratando de evitar de ¿cierto?, exigir o el colapso, ¿cierto?, de los servicios de urgencia. Yo creo que esas serían como las recomendaciones fundamentales a la población. Súper, súper bien, doctor. Sí, la verdad es que sin ánimo lo mismo, sin ánimo de difundir pánico, ¿cierto?, en la población, pero evidentemente estamos en un escenario complejo, estamos en un escenario difícil actualmente, donde hay una alta tasa de consulta en las urgencias. Por eso el llamado es saber utilizar bien nuestra urgencia infantil. Y lo último que voy a decir, Salvador, Sí. yo haría un llamado a la gente, ¿cierto?, a confiar en sus equipos de salud. Yo haría un llamado a la gente a confiar en sus médicos, a confiar que de repente si uno cree que uno dice, no, es que yo creo que mi hijo necesita X medicamento, necesita este tratamiento, necesita esto. Y el profesional que lo ve, ¿cierto?, sobre todo a su niño, sobre todo su pediatra, ¿cierto?, los médicos que nos dedicamos a tratar con niños, ¿cierto?, hay que tener cierta confianza en tu equipo de salud. Yo creo que eso también es importante de parte de los papás. Que confíen en sus médicos, ¿ya? Porque uno siempre va a estar buscando hacerle el bien. Uno nunca va a estar buscando hacerle un daño, menos un niño, menos los médicos que nos dedicamos a trabajar con niños. Entonces también, no todos los pacientes necesitan todos los tratamientos, no todos los pacientes van a llegar a necesitar, ¿cierto?, un jarabe específico, una vacuna específica, un corticoide, un antibiótico, etc. Hay que recordar, y hemos hablado toda esta sesión, ¿cierto?, estos 45 minutos, hemos hablado netamente de cuadros por virus. Aquí los enemigos son los virus. Y los virus no se tratan, por ejemplo, con antibióticos, que es una de las dudas que no alcanzamos a contestar en la conversa, ¿cierto? Pero ustedes no nos escucharon nunca hablar de alguna bacteria, por lo tanto, antibióticos aquí tienen muy poca cabida, tienen muy poco, no es para todos, ¿ya? ¿Algunos niños lo van a necesitar? Efectivamente, pero confía en su equipo de salud. Eso también es algo que yo haría un llamado, uso responsable de lo... Súper bien, y a cuidar a los bebés, a cuidar a los menores de 1 año. Insisto, las camas de unidad de pacientes críticos y las camas de pediatría están escasas. Hay alta tasa de ocupación. Hemos tenido que derivar pacientes a otras regiones por no tener camas. Y la mayoría son todos menores de 1 año, ¿ya? Así que no saquen a sus hijos a lugares donde haya mucha concurrencia de público. No lleven a sus hijos donde haya, no sé, personas enfermas. Como dice el doctor, si su hijo está resfriado, tiene algunos síntomas respiratorios, no los envíen al colegio. Ahora ya llegó un mandato, digamos, un mandato ministerial de que los colegios no necesariamente tienen que pedir un certificado médico para faltar al colegio, ya por la contingencia que tenemos actualmente.
falta harto invierno todavía, está recién partiendo el invierno. Entonces... Todavía no empieza. Todavía no empieza. Se supone, o sea, históricamente la campaña invierno debería estar empezando ahora, recién en este mes. Entonces, eso, a escuchar las recomendaciones del doctor Navarro, a escuchar las recomendaciones de su médico de consultorio, de su médico de atención primaria. Y ojo, que no, estamos con problemas de cama, no me refiero al sistema público, es el sistema público y privado. ¿Ya? O sea, no es que sea un tema de problemas de salud pública, no, es un sistema de salud público y de salud privada también. ¿Ya? Así que atención y a cuidar a sus bebés, a cuidar a sus niños en casa, consultar cuando se debe consultar. Eso, un abrazo. Un abrazo, amigo, un gusto. Cuídate, que te vaya bien, nos vemos mañana en el trabajo. Cuídate, chao, chao. Así es. Chao, chao.